Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión, la número 17 de la farmacia My Golden Life, donde son píldoras de salud, píldoras de bienestar, píldoras de crecimiento y evolución. Hoy es un tema muy bonito, un tema que me gusta mucho, un tema que he manejado mucho este año, dadas las circunstancias. Entonces es un tema que he venido estudiando a fondo, analizando a fondo, poniendo a práctica a fondo y compartiendo también a fondo con muchas personas. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy bonito y es de tres maneras de reprogramar nuestra mente. Así que aquí les voy a compartir. Vamos a esperar un momentico que se empiecen a conectar. Son las 12 del mediodía en Colombia. Ya cambió el horario acá. Aquí son las 5 de la tarde. En Europa son las 6 de la tarde. Así que, bueno, aquí vamos ajustándonos a todos los horarios. Entonces, bueno. Para empezar, hay algo muy importante, muy bonito que les quiero compartir y es que eh, todo es cuestión de percepción. En la vida todo es cuestión de percepción, entonces quiero empezar por eso, porque muchas veces queremos tomar muchas acciones, hacer muchas medidas, no sé, inscribirnos en cursos, tomar pastillas, hacer cosas súper grandes, súper intrusivas a nuestro cuerpo, a nuestra mente, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es un cambio de percepción, es hacer una pausa, respirar, evaluar nuestros resultados y definir esas acciones que vamos a seguir haciendo. Entonces, por eso hoy la invitación es esa, es que les voy a compartir tres maneras fáciles, sencillas, que podemos aplicar en cualquier momento, que he venido aplicando yo con todo lo que me ha venido pasando en el último tiempo y que me ha servido para transformar esa realidad poco a poco. Entonces, vamos a empezar por aquí. Eh, Sandrita, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, entonces vamos a empezar con la primera, que es lo que les estaba diciendo, y es ese cambio de percepción, ¿cierto? Entonces, la percepción, todo lo que pasa en nuestra vida es un reflejo de lo que está en nuestro interior. Es decir, nosotros no podemos controlar lo que pasa afuera, sin embargo, sí podemos controlar nuestra reacción y nuestra forma de ver eso que pasa afuera. Y si está pasando afuera es porque de alguna forma nos pusimos en sincronía con eso, ¿cierto? Nos conectamos con esa misma vibración, con ese mismo campo, que es lo que llamamos las leyes universales, que está la ley de correspondencia. Entonces, por ley de correspondencia, según mi nivel de, ay, se me fue la palabra, mi nivel de conciencia, vamos a estar vibrando en esas experiencias que vivimos, ¿cierto? Entonces, cuando vivimos experiencias muy fuertes, muy dramáticas, cuando entramos en crisis y decimos, bueno, uf, ¿para qué vino esta experiencia? ¿Para qué vino esta situación? ¿Para qué vino esta persona? ¿Para qué vino la muerte de un ser querido, la quiebra económica? ¿Para qué vino la ruptura amorosa? ¿Para qué vino esta situación a mi vida? Entonces empezamos a hacer ese cambio de percepción, ¿cierto? Entonces yo aquí siempre los invito a usar la rueda de la vida. Yo he hablado mucho de eso, es una herramienta de coaching que se usa mucho para evaluar cómo estás. Y yo siempre les digo, evaluemos cómo son tus resultados, satisfactorios o insatisfactorios. Si son satisfactorios, bueno, ¿qué voy a seguir haciendo para continuar recibiendo esos resultados? Para seguir teniendo esas experiencias de vida que me permiten estar en un nivel
de conciencia superior y unas experiencias más amorosas. Si por el contrario son insatisfactorios, es decir, te duelen, te molestan, te causa sufrimiento, entonces, ¿qué voy a hacer para transformarlos? Si todo parte desde mi percepción, si todo esto que estoy viendo, eh, yo lo veo como malo y me hago la víctima, entonces, ¿cómo lo puedo cambiar hacia algo bueno y hacerme responsable de ese resultado? Si todo lo que pasa en mi vida es responsabilidad mía, entonces, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cierto? Entonces ahí yo les pregunto, ¿desde dónde quiero ver esto que me está pasando? Y empezamos a tener esas oportunidades de crecimiento en nuestra vida. Y así empezamos a definir esas acciones que vamos a tomar día a día para transformar mi realidad, para transformar esa experiencia y para elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Para qué? Para hacernos correspondientes en un nivel de conciencia donde las experiencias sean más amorosas. Entonces, primera herramienta, primera manera para empezar a transformar nuestros pensamientos y nuestra manera de ver la vida es desde dónde la estoy viendo. ¿Cuál es mi percepción de la vida? Mi percepción de la vida está desde el amor o está desde el miedo. Está desde que el mundo es malo o yo me hago responsable de lo que está pasando. Independiente de lo que pase afuera, mi reacción ante eso es lo que me va a permitir fluir con la vida, crecer y evolucionar. Entonces, primero, cambio de percepción. Desde mi punto de vista, eso es lo que he venido aplicando. Como saben, este año he tenido un montón de transformaciones, un montón de cambios. Ha sido complejo desde la casa, desde el trabajo, desde la pareja, desde mis mascotas, que para mí eran mis hijos. Entonces, ¿desde qué punto lo voy a ver? ¿Me voy a hacer la víctima y voy a estar triste y no voy a hacer nada y voy a escapar? ¿O por el contrario, me voy a hacer responsable y digo, listo, está pasando esto, ¿qué me quiere enseñar la vida? ¿Para qué me está preparando? ¿Y qué puedo aportar yo desde esto que me está pasando? Y por eso estoy aquí. Hay días que son difíciles, hay días en que no me quiero levantar, en que no quiero hacer nada, pero siempre cuando tenemos una intención poderosa, una intención de cambio, una intención de evolución, una intención de dar, esa intención superior está por encima de esos estados emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un verdadero para qué en mi vida y un verdadero sentido de la vida, que es simplemente experimentar y vivir todo lo que me está pasando y todo lo que me pasa, tomarlo como una herramienta de crecimiento y de evolución espiritual, entonces me hago responsable, dejo de victimizarme y me comparto al mundo y ayudo a transformar a los demás. Entonces, ese primer paso que los invito hoy es a ese cambio de percepción. Cambiemos la percepción de ver las cosas, ¿cierto? Por decir ahora, eh, vieron lo de la inundación en Valencia, hay muertos, hay desaparecidos, los perritos, los animales, los gaticos, un montón de daños materiales, un montón de caos. Entonces, vamos a culpar al gobierno, vamos a culpar al clima, vamos a culpar a Dios que es malo y nos trajo esto. ¿O qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer responsables y vamos a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Para qué vino esto? ¿Qué nos está enseñando? ¿Para qué nos está preparando? Y nosotros desde afuera también, bueno, en donde yo vivo, tengo que prepararme también, mirar las alcantarillas, qué está pasando, cómo puedo cuidar que esto pase. Y es tan fácil como desde lo que consumimos, ¿cierto? Esta semana, pues este mes en realidad, en My Golden Life hemos hablado mucho de desintoxicarnos y una intoxicación muy grande, no solo el cuerpo, sino el mundo, son los plásticos. Y los plásticos también se van acumulando y van generando tapones en las alcantarillas que generan también estas inundaciones. Entonces, empecemos a comprar orgánico, empecemos a comprar en mercadillos, empecemos
a cambiar y a transformar esa realidad, ¿cierto? Dejar de pobrecitos nosotros, es que vino la lluvia, es que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer y empezar nosotros con ese granito de arena, empezar a cambiar. ¿Listo? Entonces, el primer paso, eh, pues la primera manera que los invito a transformar nuestros pensamientos es desde la percepción, ¿cierto? Mirar el aprendizaje. Y todo desde la evaluación, esa percepción, todo va a venir desde la evaluación de nuestros resultados, ¿cierto? Entendiendo que nuestros resultados, si son insatisfactorios, es porque estamos vibrando bajito en emociones, vibrando bajito en esa escala de conciencia, entonces empezar a mirar hacia dónde quiero dirigirla, qué acciones voy a tomar diariamente para dirigirlas hacia lo que quiero. Y por acá dice Cata, mirar el aprendizaje o cómo ser apoyo, tal cual, ¿cierto? No empezar a quejarnos y a decir y a difundir terror, sino desde aquí yo qué puedo hacer, cómo puedo colaborar, desde la distancia, desde lo que yo hago aquí, cómo puedo aportar a los demás. ¿Listo? La segunda que les quiero compartir, que es muy bonita, para empezar a cambiar esa manera de pensar y esos patrones que muchas veces vienen heredados, que ahorita les voy a contar un poquito de eso, es aplicar el basurero mental y el dejar ir, ¿cierto? Entonces, mi invitación es cuando tenemos una emoción o cuando nos pasa algo, cuando tenemos una crisis vital o alguna situación o algo que nos saca de nuestra zona de confort, que nos mueve y que nos hace incomodar, entonces parar, ¿cierto? Empezar a ver ese cambio de percepción, pero a veces no es tan fácil. Entonces la invitación es a tomar un cuaderno, a tomar con qué escribir, una hoja, lo que sea, no tiene que ser cuaderno, puede ser una hoja, y por un momento cerrar los ojos, respirar y escribir todo lo que se te venga a la mente de esa situación. Es decir, en mi caso, lo voy a poner en mi caso puntual. Listo, se murió mi pareja. Voy a escribir todo lo que siento, todo lo que se me venga, no solo lo que siento, sino lo que se me venga, sin edificarlo, sin planearlo, puede ser desordenado, puede ser para un lado, para arriba, para abajo, como quieran, y copiar todo lo que se me venga, tan, más por un minuto. Yo siempre les digo, por un minuto, no nos extendamos, porque si nos extendemos mucho, también tendemos a elaborar las respuestas. Entonces, lo que salga, tomar 3 respiraciones, poner cronómetro de un minuto y lo que salga. Y luego leer eso que escribí y definir qué emoción está ahí, ¿cierto? Las emociones, eh, depende de la corriente que la queramos ver, definen dos, una que es el amor y el miedo, ¿cierto? Y otras que son, yo las leo porque se me olvidan, que son miedo, ira, asco, alegría, que serían esas 4, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde eh, qué emoción, yo leo todo eso y qué emoción es la que me trae esa lectura, ¿cierto? Entonces, por lo general, la alegría no la tenemos que trabajar porque la alegría nos activa, nos pone bien, pero las otras sí las tenemos que trabajar. Entonces, por decir, a mí, y me faltó tristeza, uf, súper importante. Entonces, eh, por decir a mí, ¿qué me evoca todo eso que escribí de la muerte de mi pareja? Tristeza, ¿cierto? Entonces tomo esa emoción, pongo otra vez el cronómetro, pongo música, hago mis respiraciones y siento la tristeza. Y evoco todos esos momentos de tristeza. Recuerdo otra vez el momento en que partió, recuerdo la tristeza que sentí, la siento en mi cuerpo, la dejo seguir. Si de pronto me toma más de un minuto, la dejo y la siento y siento el dolor y siento cómo cambia mi cuerpo y siento cómo se cierra mi boca y la permito que recorra todo mi cuerpo esa tristeza, todo.
todo mi cuerpo. Y cuando ya me he gastado toda esa tristeza, cuando ya la he sentido por todo mi cuerpo, cuando ya no queda una parte de mi cuerpo que recorrer por esa tristeza, vuelvo, vuelvo acá. Listo. Y ahí viene la tercera herramienta que les quiero dar hoy para empezar a cambiar esos pensamientos. Y son las redes neuronales. Entonces, con esa tristeza, yo digo, bueno, en este momento estoy tristeza, ya la sentí, ya la dejé ir. Ahora, ¿hacia qué la quiero cambiar? ¿Cierto? ¿Hacia qué emoción positiva la quiero cambiar? Y supongamos que yo digo, de tristeza quiero pasar a tranquilidad o alegría o a serenidad, lo que me salga en ese momento. Y ahí empieza a hacer un ejercicio muy bonito que se tiene que hacer también rápido, sin pensar, sin elaborar. Entonces empiezo a decir, lo bueno de sentir tristeza es que me permite sentirme tranquila. Lo bueno de sentir tristeza es que me permite sentirme amada. Lo bueno de sentir tristeza es que me permite sentirme en paz. Lo bueno de sentir tristeza es que me permite sentirme valorada, ¿cierto? Y voy una a una siguiéndolo hasta llegar a esa emoción más cercana a la que quiero llegar. A veces se llega exactamente a la que yo definí, ¿cierto? A veces llegamos exactamente a tranquilidad, que fue la primera que dije. Otras veces llegamos a un sinónimo de tranquilidad. Entonces, cuando llegamos a ese sinónimo de tranquilidad, paramos. Y ahí elegimos 3 acciones que vamos a hacer diariamente para transformar esa tristeza en tranquilidad. Entonces, por decir, una muy común que yo les digo, cada que se cepille los dientes, va a recordar, va a intencionar la cepillada de dientes por 21 días en que voy a pasar de tristeza a tranquilidad. ¿Por qué? Porque la tristeza es un mecanismo para yo sentirme tranquila. Entonces empiezo a intencionar por 21 días la cepillada de dientes con esa nueva emoción. Y luego escojo otra, cepillarme los dientes, meditar en las mañanas, con el desayuno, ¿cierto? O con el café que me tomo todas las mañanas. Entonces escogemos acciones que hagamos diarias y que podamos intencionar por 21 días para ese cambio, para esa transformación de la emoción. ¿Listo? Entonces, estas son unas herramientas muy fáciles, muy sencillas que podemos aplicar en cualquier momento, incluso cuando las practicas muy al principio, tú coges papel, lápiz, tú coges algo, te cuesta, te sale más difícil, pero con el tiempo, con la práctica, como todo, cuando llega la emoción, tú la coges. Entonces, listo, ¿desde dónde estoy viendo esta emoción? Esta situación, ¿por qué me generó esta emoción? ¿Cómo puedo ver esta emoción diferente? Entonces, uno, ahí empieza a hacer el cambio de percepción, ¿cierto? ¿Desde dónde estoy viendo esta situación? Desde víctima, claro, y por eso siento la emoción. ¿Cómo cambio? ¿Cómo puedo ver de otra manera esta situación que me cambie esa emoción? Entonces empieza a hacer el cambio de percepción. Segundo, llego y empiezo a escribir todo lo que pienso de esa situación. Tan, 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 tan. Si tengo con qué escribir, mejor, porque entre más recursos usemos con el cuerpo, más nuestro inconsciente lo va a sacar. Entonces empiezo o empiezo a escribirlo. Casi siempre estamos trabajando o estamos en algún lado. Y yo a todas las personas de mis cursos, de mis talleres, de mis consultas, les digo, mantenga su agenda, mantenga su cuadernito en el bolso y copio, tan, 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 lo copiamos, sentimos la emoción, la respiramos, la sentimos en el cuerpo, la dejamos ir y la transformamos a esa que queremos llegar, ¿cierto? A la tranquilidad, a la paz, al amor, a la felicidad, a cualquier emoción que definamos que queremos transformar de esa inicial que vemos como negativa a esa positiva. Y de ahí la intencionamos por 21 días para transformarlo, ¿cierto? ¿Por qué por 21 días
¿Y por qué con intención, con acciones diarias? Porque la idea es que todos los días la intencionemos y empecemos a incorporar en nuestro inconsciente que esa emoción que vemos como negativa simplemente es un recurso de supervivencia para nosotros poder ajustarnos, acoplarnos a una situación que se salió de nuestros recursos en ese momento. Y ahí empezamos a transformar esa percepción que tenemos de situaciones similares. Pero también es muy bonito, que era lo otro que les iba a contar, y es que muchas veces no, más del 90% de la percepción de las cosas viene heredada. ¿Por qué? Porque viene de nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente tenemos patrones de pensamientos, patrones de comportamientos y tenemos emociones heredadas de nuestros ancestros. Entonces, en nuestro transgeneracional hay una historia que nos hace ver ciertas situaciones, ciertas personas, ciertas cosas como peligrosas y nos activan esos sistemas de pensamiento. Y también viene de algo que se llama el proyecto sentido, que es esa etapa 9 meses antes de nuestra madre quedar en embarazo de nosotros, durante todo el embarazo y los 3 años de vida. Y es ese sentir de la madre con respecto a las cosas, ¿cierto? Ese sentir con respecto al trabajo, con respecto a la vida, con respecto a qué hacer, con respecto a la pareja también. Entonces, todas esas situaciones vienen guardadas en nuestro inconsciente y heredadas. Entonces, también cuando aparecen, es un momento para definir, bueno, ¿y yo por qué estoy percibiendo esto así? ¿Es una percepción que yo creé en mi historia de vida o es una percepción que para mí, que viene heredada desde mis ancestros, desde mi cultura, desde mi proyecto sentido, desde las personas que me rodean en este momento? Entonces, empezar a ver de dónde vienen esas creencias, porque las creencias son las que nos generan esos pensamientos, los pensamientos nos generan emociones y las emociones se traducen en nuestra vida como acciones o en nuestro cuerpo a través del sistema nervioso autónomo como reacciones fisiológicas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Y ahí viene muy importante esa parte del autoconocimiento, conocer nuestro árbol transgeneracional, nuestro proyecto sentido y el área donde vivimos, donde crecimos y esas creencias que nos rodean. Entonces, hoy les quería dejar esas 3 herramientas y quería cerrar con esta información del transgeneracional, del proyecto sentido y de nuestro entorno, porque en la siguiente farmacia de My Golden Life, que es el otro miércoles, vamos a hablar del transgeneracional, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver el transgeneracional con nuestras creencias? ¿Qué tiene que ver el transgeneracional con nuestra vida, con nuestra enfermedad y con nuestra salud? Y cómo podemos transformarlo también desde una nueva perspectiva. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por haber estado acá. Nos vemos el próximo miércoles y que estén muy bien.